se trata la música de crear estados de ánimo, ¿no? El tema de la banda sonora siempre se nos ha relacionado, porque cuando sacamos el primer disco, supongo que así instrumental y de esta manera un poco casi a lo Ennio Morricone, que era el primer disco, era fácil, ¿no?, relacionarlo y a nosotros ya nos gustaba, porque así como hay grupos que también tienen esta influencia y otros que no, en nuestro caso es muy importante el cine, porque además nos gusta mucho el cine, ¿no? Igual Extractes d'un diari, que es el disco anterior a este último, Dardé, que es el último que sacamos, todos tienen este componente, pero Extractes d'un diari quisimos hacer, aparte de un disco un poco rupturista con los tres primeros, para ya irnos a Dardé, te hablo a nivel de sonidos, de composiciones, pero quisimos hacer un experimento basado en los temas puente que utilizan muchos grupos, que son para juntar el tema 2 con el 3 y te meten una cosa pequeña que a veces para mí superaba, ¿no?, la canción en sí, era precioso, pensaba, ¿por qué esto no dura 5 minutos más, ¿no? Y dijimos, pues vamos a hacer un disco de 21 a 22 canciones de 1 minuto y medio o 2, ¿no?, que sea todo como, bueno, para escuchar seguido, ¿no?, porque puede que haya sido lo más conceptual que hemos hecho, ¿no?, como nunca lo hacemos las cosas a base de conceptos, sino más de forma. En este caso había un concepto que era bastante interesante. También he explicado a menudo, ¿no?, que como nuestras canciones no tienen letra ni una estructura, digamos, convencional, nos sirve mucho la influencia del cine, porque como la música del cine está supeditada a un guión, funciona en base al guión. Si hay que cortar la música, se corta porque entra un diálogo, si hay que cambiar. Entonces, nosotros nos va muy bien a la hora de estructurar una canción que realmente en mi imaginario no tiene una estructura. Entonces, la puedo romper y la puedo deconstruir para volverla a construir, ¿no? Y en este contexto, en Balago, es fácil hacerlo. Hay otros grupos que se arriesgan y lo hacen con un formato más convencional y es posible, se puede hacer, ¿no? Es que Sonic Youth, por ejemplo, pueden hacer una canción y de golpe se van 5 minutos no sé dónde, muy lejos, con las guitarras, mucho ruido, y vuelven, ¿no? Un poco sería esta la idea, pero más pasado de vueltas, ¿no? Siguiendo en la línea, como para mí la única importancia son las canciones y el nombre del grupo no tiene importancia. Además, cuando me acuerdo del grupo El Inquilino Comunista, que es un grupo que en los 90 más o menos todos podíamos haber escuchado mucho, ¿no?, porque era muy Pixies y tal, está muy bien. Me acuerdo que siempre había pensado, hostia, qué nombre más feo, ¿no? Pero cuando los escuché y me gustaron en esa época, ya me gustaba el nombre, con lo cual el nombre da igual, ¿no? Bueno, dicho esto, yo no sabía qué nombre poner y cogí un diccionario y empecé a buscar desde la A y pensaba llegar hasta la Z y así un poco a saco, ¿no? Y me quedé en la B de Balago y me pareció que sonaba bien para el proyecto. Sí que es verdad que lo que sí que hicimos es sacar el acento, es verdad, es Bálago, realmente. Hay gente que nos dice Bálago, ¿no? Yo le digo, no, es Balago. Yo ya doy por sentado que si quito el acento no vas a decir Bálago, pero si hay gente que conoce la palabra puede pensar que nos hemos equivocado y no hemos puesto el acento, ¿no? Pero no es Bálago, es Balago, ¿no? Porque al final le quito el acento, con lo cual no es ese significado del diccionario, ¿no? No tiene significado, es el nombre para el grupo, ¿no? Sí que es verdad esto que dice Brian Eno, que realmente te puedes ir a diferentes sitios justamente por eso, porque es ambiental. Brian Eno tiene un disco que se llama Music for Airports, que no sé si esto lo sabes, pero él lo hizo porque él estaba en un aeropuerto, estaba escuchando la música de fondo y pensó,
hostia, ¿cómo puede ser que esta música esté de fondo y no se escuche si es una música que realmente es escuchable y la puedo disfrutar en otro contexto, ¿no? Y este no es precisamente el mejor contexto, de ahí vino ese disco. Porque esto, por ejemplo, es como el cine, ¿no? Vas a ver una película y es como si salgo y digo, ya, ¿pero qué era? ¿De terror o era un drama o era un drama romántico? Normalmente no pasa tanto en el cine, no hace falta saber el género, ¿no? de la película. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Qué te ha desprendido? ¿Estás incómodo? ¿Estás nervioso? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Alegre? Pues la música para mí es lo mismo, ¿no? Voy pensando en si rock, pop, no sé qué, porque todo se fusiona. Además, hoy en día, mira, antes igual, hace muchos años, igual sí que estaba todo un poco más, pero ahora es imposible, ¿no? Incluso hay alguna revista que yo creo que ya ironiza con las etiquetas y se inventan etiquetas. El primer disco eran 2 guitarras que tenían el protagonismo, estaban en primer plano. Realmente eran las que explicaban las historias y luego la electrónica era algo minimalista que estaba de fondo y que era como de apoyo, ¿no? Es decir, decían que hacíamos un western galáctico, por ejemplo, ¿no? Había leído, me había gustado bastante esto. En el segundo disco manteníamos las guitarras, pero queríamos una electrónica más compleja, no tan simple, porque ya te digo, en el primer disco es bastante simple, son cosas pequeñitas que apoyan las guitarras, y además teníamos ganas después de hacer una gira, porque el primer disco fue muy bien, y de hacer una gira como muy estática, con los sentados, era todo muy lento. Cogimos un batería y un bajista y nos los llevamos en directo, hicimos como una banda de rock, con los elementos que ya llevábamos, y la fusión realmente funcionaba muy bien. Y luego ya en el siguiente, después del Second Piece, vino D'aquí, que es un disco donde ya seguía la guitarra, pero se empieza a ver que la guitarra ya empieza a estar como en segundo plano, no en tercero, pero en segundo. Hay algunos que ya no había guitarra, y esto es sencillamente porque la evolución podía haber sido también de empezar sin guitarras y llegar con guitarras. Después de 2 discos con guitarras, más todos los años que llevaba tocando en grupos con guitarras, hubo un momento en el que ya no tenía ganas de tocar la guitarra en directo, y al final estos 2 últimos discos, ¿no? Extractos de un diario y Dardé, son sin guitarra. Esto es una simple evolución natural que ha salido así, y que no significa que podamos volver a la guitarra o no, es decir, como también podemos meter otra cosa. Se trata la música de crear estados de ánimo, ¿no? Como también creas estados de ánimo pintando un cuadro, o haciendo una película, o haciendo una escultura.